¿Sientes esa flema pegada en la garganta que no desaparece? Te aclaras la voz una y otra vez, toses, tragas saliva, pruebas jarabes, cambias lo que tomas e incluso la forma en la que duermes. Y aún así, la flema sigue ahí, constante, incómoda, como si algo estuviera atrapado impidiéndote hablar con normalidad o respirar con tranquilidad. Muchas personas creen que esa flema es simplemente moco. Piensan que proviene de la nariz, de los pulmones o de una gripe que nunca terminó de curarse. Pero hoy quiero que entiendas algo que puede cambiar por completo la forma en la que ves este problema. En muchos casos, esa flema no es moco, es una señal. Una señal de que existe un reflujo silencioso que lleva tiempo irritando tu garganta sin que te hayas dado cuenta. Como neurólogo clínico, llevo más de 10 años atendiendo a adultos mayores que viven atrapados en el mismo ciclo. Flema constante, garganta irritada, carraspera frecuente, tos seca, sensación de algo atascado, tratamientos que no funcionan y una frustración creciente. He visto a muchas personas convencidas de que tienen moco permanente, cuando en realidad el verdadero problema era otro. Un reflujo silencioso que sube repetidamente, sin causar el ardor típico que la mayoría espera, pero dejando la garganta cada vez más inflamada. Hoy voy a explicarte por qué esa flema persistente puede no ser moco, qué papel juega el reflujo silencioso, por qué sustancias como la pepsina y el ácido irritan tu garganta, por qué nada de lo que has probado te ha funcionado, y lo más importante, qué puedes hacer para solucionar esto desde la raíz y no solo aliviar el síntoma. Quédate conmigo, porque vas a entender qué es realmente esa flema, por qué aparece. ¿Por qué te obliga a aclararte la garganta constantemente? ¿Por qué suele empeorar por la noche o al despertar? ¿Y cómo puedes salir de ese ciclo agotador con un enfoque claro y práctico, especialmente si tienes más de 60 años y piensas que esto es algo normal con la edad? Ya aquí está el primer gran error que comete la mayoría de las personas. Tratar la flema como si fuera el problema principal, cuando en realidad muchas veces es solo una consecuencia. Si intentas eliminar la flema, secarla o expulsarla sin entender que la está provocando, lo único que consigues es que vuelva. Regresa por la mañana, después de comer, al acostarte, al hablar, aparece justo cuando creías que había desaparecido. Esa repetición constante termina afectando tu día a día. Te sientes cansado, inseguro, pendiente de tu garganta todo el tiempo. Recuerdo a una mujer de 69 años que me dijo exactamente esto. Doctor, tengo flema, pero no logro sacarla. Siento algo pegado en la garganta. Me aclaro la voz constantemente y nadie me dice qué tengo. Ya había probado jarabes, nebulizaciones, caramelos, gárgaras, medicamentos para alergias y remedios caseros. A veces mejoraba durante unas horas, pero la sensación siempre volvía. La irritación seguía. La carráspera seguía, la sensación de nudo seguía, porque el problema no estaba en el moco. El problema era un reflujo silencioso que subía como vapor, dejando en la garganta una sustancia que continuaba dañando incluso cuando el ácido ya no estaba presente. Ya aquí es donde todo empieza a cambiar. No toda la flema en la garganta es moco. No toda flema proviene de una infección. No toda flema viene de los pulmones. Cuando esa sensación dura semanas o incluso meses, cuando empeora al despertar, cuando te obliga a aclararte la garganta constantemente, cuando aparece junto con tos seca, ronquera o la sensación de tener algo atascado, entonces necesitas mirar en otra dirección. Reflujo silencioso. El reflujo silencioso no siempre se manifiesta con el ardor típico en el pecho que la mayoría asocia con la acidez. Muchas personas que lo padecen no sienten ese síntoma clásico, por eso se le llama silencioso, porque ocurre sin las señales evidentes que todos reconocen. Este tipo de reflujo sube como una especie de niebla o vapor, llega hasta la garganta, la laringe y la faringe, y cuando lo hace, deja irritación, inflamación, sensibilidad, tos, carraspera y también flema. Pero esta flema no se comporta como el moco habitual. En muchos casos no es producto de una infección, sino de una garganta que intenta protegerse de una agresión constante. Aquí aparece un concepto clave que necesitas recordar: la pepsina.
La pepsina es una enzima digestiva cuya función normal es actuar dentro del estómago, ayudando a descomponer proteínas. Ese es su lugar natural. Sin embargo, cuando hay reflujo silencioso, no solo sube ácido, también puede subir pepsina. Cuando esta enzima alcanza la garganta, la laringe o las cuerdas vocales, se convierte en un factor altamente irritante. Estos tejidos no están preparados para soportarla. No tienen mecanismos adecuados para defenderse de ella. Cada vez que la pepsina entra en contacto con la garganta, provoca inflamación, irritación y una respuesta defensiva del cuerpo. Esa respuesta incluye mayor sensibilidad, necesidad de carraspier y, en muchos casos, más sensación de flema. Por eso es importante entender algo fundamental. El problema no siempre es la flema. Muchas veces el verdadero problema es el reflujo silencioso, y uno de sus elementos más agresivos es la pepsina. Aunque intentes eliminar la flema, si esta enzima sigue alcanzando la garganta, la irritación continuará y la sensación volverá. Ahora vamos a desmontar algunas ideas erróneas que mantienen a muchas personas atrapadas en este problema. Primer error: pensar que toda flema es moco. No siempre es así. En muchos casos, es una respuesta de defensa ante una irritación química. Segundo error: creer que si no hay ardor, no hay reflujo. Esto es falso. El reflujo silencioso puede estar presente sin causar esa sensación típica en el pecho. Tercer error: asumir que si un jarabe alivia, el problema está resuelto. En realidad, muchos tratamientos solo calman el síntoma temporalmente, mientras el origen del problema continúa. Cuarto error: pensar que Carraspier limpia la garganta. En realidad, aclararse la voz constantemente puede empeorar la irritación, y aquí es donde muchas personas quedan atrapadas. Sienten flema, carraspean, la garganta se irrita más, aparece más sensación de flema, vuelven a carraspier, y así se genera un círculo continuo que puede durar semanas o incluso meses. Sin darse cuenta están alimentando el problema. Y todo esto ocurre mientras el verdadero origen, el reflujo silencioso, sigue actuando sin ser identificado. Ahora quiero explicarte el mecanismo, porque cuando entiendes lo que está pasando en tu cuerpo, dejas de sentirte perdido y empiezas a ver el problema con claridad. Imagina que cenas y te acuestas poco tiempo después, o que consumes alimentos que aumentan la producción de ácido o relajan la válvula que mantiene el contenido del estómago en su lugar. También puede influir comer grandes cantidades, inclinarte después de comer o dormir completamente plano. En estas condiciones, el contenido del estómago puede ascender. A veces sube en forma líquida, otras como vapor ácido, y en muchas ocasiones como una mezcla de ácido y pepsina. Si este contenido alcanza la garganta, la irrita, y una garganta irritada responde. Responde con inflamación, con mayor sensibilidad, con tos, con carráspera, y con esa sensación de flema persistente. Esto explica por qué tantas personas dicen: siento flema, pero no logro sacarla, porque no siempre se trata de una acumulación de moco lista para expulsarse. En muchos casos, lo que existe es inflamación, una capa irritante o una mezcla de secreción defensiva en una garganta que ha sido afectada repetidamente. Por eso, tratar la flema como si fuera solo secreción no soluciona el problema real. Aquí quiero hacer una pausa importante. No estás exagerando, no es debilidad, y no tienes que resignarte a vivir así. Existe una razón fisiológica para esa sensación constante, para esa necesidad de aclararte la garganta, para esa incomodidad persistente. Y en muchos casos, esa razón es el reflujo silencioso que sube repetidamente, llevando pepsina a un lugar donde no debería estar. Este problema es especialmente frecuente en personas mayores. Con el paso del tiempo, la garganta se vuelve más sensible. Los tejidos responden peor a la irritación repetida, y además se acumulan hábitos que favorecen el reflujo: cenar tarde, dormir completamente plano, consumir demasiado café, comer en exceso o aumentar el peso abdominal. Todo esto crea un escenario en el que la flema, la irritación de garganta y el reflujo silencioso se combinan y se mantienen en el tiempo. Por eso muchas personas mayores terminan conviviendo con este problema sin entender realmente qué lo está causando.
Y aquí es donde llegamos a un punto clave. Ya identificamos el problema, reflujo silencioso. Ya identificamos uno de sus principales agentes, la pepsina, y ya entendimos por qué la flema no siempre es moco. Ahora necesitamos pasar a la siguiente etapa. ¿Cómo romper este ciclo? ¿Cómo actuar desde la causa? ¿Cómo dejar de depender de soluciones temporales y empezar a generar un cambio real? Porque entender el problema es solo el primer paso. Lo siguiente es saber exactamente qué hacer. Ahora viene la parte más importante, porque entender el problema sin actuar sobre él no cambia nada. Necesitamos un plan claro, práctico y aplicable. Un enfoque que ataque la causa real, y no solo el síntoma. Voy a organizarlo en varios frentes para que puedas aplicarlo con facilidad. El primero es la noche. Si cenas y te acuestas poco después, estás facilitando que el contenido del estómago suba. Es como dejar una puerta abierta. Una de las reglas más importantes es dejar al menos 3 horas entre la última comida y el momento de acostarte. Este simple cambio puede reducir de forma notable la flema, la irritación de garganta y la necesidad de carraspier al despertar. Cuando te acuestas con el estómago lleno, aumentas la probabilidad de que el ácido y la pepsina asciendan. Y si eso ocurre, la irritación vuelve. También puede ayudarte a elevar ligeramente la cabecera de la cama. No se trata de usar más almohadas, porque eso puede generar presión en el cuello, sino de inclinar el tronco de forma suave. Este ajuste dificulta que el reflujo suba durante la noche. Muchas personas notan una mejora clara en la flema matutina solo con estos cambios. El segundo frente son los desencadenantes. No todos reaccionan igual, pero hay factores comunes que favorecen el reflujo silencioso. Comidas muy pesadas, fritos, alcohol, chocolate, exceso de café, picantes, tomate concentrado, cítricos, grandes cantidades de comida y cenas tardías. No necesitas eliminar todo de golpe. Lo importante es observar qué empeora tus síntomas. El tercer frente es el carraspeo. Sé que es automático. Sientes flema y quieres aclararte la garganta, pero cada vez que lo haces estás irritando aún más tejidos que ya están sensibles. Eso genera más inflamación y más sensación de flema. Es un ciclo. En lugar de carraspier constantemente, intenta dar pequeños sorbos de agua, tragar con suavidad o hacer pausas. Puede parecer un detalle menor, pero es parte del tratamiento real. El cuarto frente es la reparación. Aquí entran hábitos que muchas veces se subestiman. Hidratarte mejor, comer más despacio, evitar acostarte o inclinarte después de comer y reducir el peso abdominal si es necesario. En algunos casos, también puede ser necesario consultar con un profesional para valorar apoyo médico. Pero incluso en esos casos, si no corriges los hábitos, la flema seguirá apareciendo. Ahora quiero profundizar un poco más, porque muchas personas entienden esto en teoría, pero fallan en la práctica. Y cuando fallas en la práctica, el problema vuelve. En el primer frente, la noche, recuerda esto con claridad. Acostarte con el estómago activo es como inclinar una botella abierta. No hace falta que suba una gran cantidad de contenido. Basta con pequeñas cantidades, incluso en forma de vapor ácido o mezcla con pepsina, para irritar la garganta. Cuando esto ocurre noche tras noche, la flema al despertar deja de ser casualidad. Por eso tantas personas dicen, me levanto con la garganta cargada, con flema, con necesidad de aclararme la voz. No es coincidencia, es el resultado de lo que ocurrió mientras dormías. En el segundo frente, los desencadenantes, hay una herramienta muy útil. Durante una semana, anota lo que comes, a qué hora cenas y cómo te sientes después. No necesitas complicarte. Solo observa si la flema empeora, si la garganta está más irritada, si carraspeas más o si aparece ronquera. Ese pequeño registro convierte un problema confuso en un patrón claro. Y cuando ves el patrón dejas de luchar a ciegas. A veces el problema es cenar tarde, otras veces comer rápido, otras inclinarte después de comer o consumir ciertos alimentos. En muchos casos es una combinación. Cuando identificas esos factores, empiezas a cortar el origen del problema. En el tercer frente, el carraspeo, quiero insistir. Hay personas que lo hacen decenas de veces al día.
Lo hacen porque sienten flema, pero cada carraspeo irrita más la garganta. Es como rascar una herida constantemente. La garganta se vuelve más sensible, y esa sensibilidad se interpreta como más flema. Así se mantiene el ciclo. Cambiar este hábito por agua, respiración nasal o deglución consciente puede marcar una diferencia importante. En el cuarto frente, la reparación, hay algo muy simple pero clave: comer despacio. Cuando comes rápido, introduces más aire, llenas más el estómago y aumentas la presión interna. Esto favorece el reflujo. Comer con calma, en cantidades moderadas, reduce esa presión y puede disminuir la intensidad de los síntomas. También es importante revisar otros hábitos, como comer justo antes de dormir o beber líquidos inmediatamente antes de acostarte. En personas con reflujo silencioso, estos detalles tienen un impacto mayor del que imaginan. Ahora surge una pregunta muy común: ¿cómo saber si la flema viene de la nariz o del reflujo? No siempre es fácil, pero hay pistas. Si hay congestión nasal, estornudos y goteo, puede ser origen nasal. Pero si la sensación está en la garganta, si hay carraspera, voz cansada, peor al despertar o sensación de algo atascado, el reflujo silencioso se vuelve una sospecha fuerte, especialmente si no hay síntomas nasales claros. Y la voz también da pistas. Muchas personas notan que al despertar la voz está más débil, más ronca o se fatiga con facilidad. Esto ocurre porque la laringe y las cuerdas vocales son muy sensibles al ácido y la pepsina. Cuando estas sustancias llegan ahí, no siempre generan dolor, pero sí alteran la voz, la garganta y la sensación de flema. Y ese conjunto de síntomas es una señal muy clara. Quiero dejarte también algo muy importante antes de cerrar. Existen señales que no debes ignorar. Si además de la flema y la irritación de garganta notas dificultad progresiva para tragar, pérdida de peso sin explicación, dolor persistente, presencia de sangre, episodios frecuentes de ahogo, o una ronquera que no mejora con el tiempo, no te quedes solo con información general. En esos casos, es necesario buscar valoración médica, porque aunque el reflujo silencioso explica muchos casos, no explica todos. Y tu seguridad siempre debe estar primero. Ahora bien, para la mayoría de las personas que viven con este problema, la situación no suele ser grave, pero sí muy desgastante. Meses con flema, meses con la garganta incómoda, meses aclarándose la voz constantemente, probando soluciones sin entender realmente qué está ocurriendo. Por eso quiero insistir en la idea central de todo esto. Cuando entiendes que esa flema puede no ser moco, dejas de luchar sin dirección. Y cuando dejas de luchar sin dirección, tu garganta empieza a tener una oportunidad real de recuperarse. También quiero hablar de algo que muchas personas sienten, pero pocas expresan: la incomodidad social. Hay personas que evitan hablar mucho, que se sienten incómodas en reuniones, que se aclaran la garganta constantemente en público, y que incluso sienten vergüenza por ello, y eso no es algo menor. Vivir con flema persistente, con la garganta irritada y con la necesidad constante de carraspear, afecta la forma en la que te relacionas, la forma en la que hablas y la seguridad con la que te expresas. No es una tontería, es un problema real que afecta la calidad de vida. Por eso este enfoque no es superficial, es un verdadero plan de acción. Por un lado está el reflujo silencioso. Por otro, la pepsina. También están tus hábitos diarios. Y el carraspeo constante. Si corriges solo uno, puedes notar cierta mejora. Pero si actúas en varios al mismo tiempo, el cambio es mucho más rápido y más estable. Eso es avanzar desde la raíz. Y hay algo más que debes tener presente. La garganta tiene memoria. Si ha estado irritada durante meses, no va a recuperarse en un solo día. Necesita tiempo, constancia y coherencia. Por eso no midas el progreso solo en si hoy tienes flema o no. Observa si carraspias menos, si la garganta molesta menos, si la voz se mantiene mejor, si al despertar te sientes más cómodo, si la sensación de nudo disminuye. Esos pequeños cambios son señales reales de mejora. Quiero que te quedes con una imagen clara. Tu garganta no está diseñada para recibir ácido ni pepsina. Es un tejido sensible. Cada vez que el reflujo silencioso sube, deja una pequeña agresión. Una vez puede no importar, pero repetido muchas veces, sí. Y esa repetición es la que provoca inflamación, sensibilidad, carraspera,
tos seca y flema. Por eso muchas personas pasan años cometiendo el mismo error. Intentan eliminar la flema, pero no tratan el reflujo. Intentan aliviar la garganta, pero no detienen la causa. Intentan dejar de carraspier, pero no entienden por qué lo hacen. Y así, el problema se vuelve crónico. Si llevas semanas o meses con flema, si empeora al despertar, si te obliga a aclararte la garganta, si aparece junto con ronquera, tos seca o sensación de algo atascado, no lo ignores. Puede no ser grave, pero sí necesita ser entendido correctamente. Especialmente después de los 60, donde este problema se vuelve más frecuente por cambios en el cuerpo, hábitos acumulados y mayor sensibilidad de los tejidos. O hay también para quienes cuidan a personas mayores. Si ves estos síntomas, no asumas que es solo moco. Pregunta, observa, conecta los síntomas. A veces entender el patrón cambia completamente la situación. Para cerrar, quiero resumirlo de forma muy clara. La flema no siempre es el problema. Muchas veces es el mensaje. El mensaje de que algo está irritando tu garganta. El mensaje de que el reflujo silencioso está presente. El mensaje de que la pepsina está actuando donde no debería. Y también es una oportunidad, porque cuando entiendes esto, recuperas el control. No es magia, no es inmediato. Pero cuando dejas de alimentar el problema, cuando reduces la irritación, y cuando aplicas un enfoque correcto, la flema deja de dominar tu día a día. Eso es real. Y si hoy te llevas una sola idea de todo esto, que sea esta: esa flema que no desaparece, esa que te obliga a carraspier y que no responde como un simple moco, muchas veces no es moco, es reflujo silencioso, es pepsina, es una garganta que lleva demasiado tiempo defendiéndose. No sigas luchando solo contra la flema, mira la causa, porque cuando entiendes el origen, cambias el resultado. Y si este contenido te ayudó, compártelo con alguien que siempre está aclarándose la garganta pensando que es solo moco. A veces lo que más cambia la vida no es un nuevo tratamiento, sino entender por fin qué está pasando.